En esta presentación vamos a hablar de los conceptos básicos de la campaña y vamos a empezar con la definición de candidatos, que serán las personas que queden registradas formalmente por Movimiento Ciudadano para contender en las urnas por un cargo público. Los candidatos son responsables solidarios de la rendición de cuentas junto a Movimiento Ciudadano, que es el responsable principal. Las normas que rigen la fiscalización y en general la materia electoral estarán contenidas en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales, las leyes locales, el reglamento de fiscalización, los acuerdos que emitan el INE y los OPLES, entendiéndose por OPLES a los institutos electorales estatales y, por supuesto, las resoluciones que emita el tribunal. En las campañas existen 4 razones importantes por las que podríamos caer en nulidad de la elección, y nulidad significa que una persona que obtuvo el triunfo con votos lo pudiera perder en términos de fiscalización. Estas 4 razones son: no presentar el informe de gastos de campaña, rebasar el tope de gastos de campaña, contratar tiempos en radio y televisión o recibir recursos ilícitos. Respecto a los informes, debemos tener claridad en que estos los presentaremos nosotros como equipo de contabilidad de Movimiento Ciudadano. La labor que harán los representantes financieros por su parte será entregarnos la información y los documentos para que estemos en posibilidad de realizar esta acción en el sistema, conocida como presentación del informe. Respecto a rebasar el tope de gastos de campaña, lo que debemos tener claro es que el tope de gastos de campaña corresponde a un límite máximo que se puede reportar de gastos de la campaña de cada candidato. Este límite máximo no representa en sí mismo un presupuesto, sino lo máximo que se puede absorber de gastos. Y cuando en fiscalización hablamos de gastos, no solo nos referimos a aquello que se paga, sino a todo lo que se usa cuando nos prestan muebles, cuando ponen a nuestra disposición servicios, cuando nos prestan diversos bienes. Todo ese cúmulo de objetos y de servicios de los que hacemos uso, se entiende que tendrán un valor y este valor estará acumulándose al tope de gastos de campaña. Respecto a contratar tiempos en radio y televisión, debemos considerar que no podemos pagar porque nos den espacios en la radio y en la televisión. Lo que sí podemos hacer es aceptar la invitación de reporteros o de diversos medios a entrevistas en sus espacios. Y cuando aceptamos estas invitaciones, es muy recomendable que conservemos dicha invitación, aunque esté por escrito, a través de mensajes de WhatsApp o bien a través de correo electrónico. Hay que conservarla para, en caso de observación, poderla defender como un ejercicio de libertad de expresión. Respecto a recibir recursos ilícitos, debemos tener en cuenta que las campañas no pueden ser financiadas por recursos que no tengan procedencia legal ni por personas que se dediquen a actividades ilegales. Por ello, debemos asegurarnos que todas nuestras operaciones estén correctamente reportadas para que de esa forma se reconozca que todas son lícitas. La fiscalización, por supuesto, se lleva a cabo en tiempo real, por lo que los representantes financieros nos estarán entregando la información de las campañas conforme a las reglas que vamos a especificar justo en este espacio. Lo primero que harán entonces los candidatos es asignar a un representante financiero, cumpliendo con lo siguiente: que sea una persona mayor de edad, que tenga equipo de cómputo e internet a su alcance y que sepa manejar programas básicos. Con programas básicos nos referimos a manejar su propio equipo. Es recomendable también
que el representante financiero tenga algún conocimiento en administración, contabilidad, derecho o economía, porque eso promueve una mejor comunicación entre los representantes y nosotros como equipo contable. Sin embargo, lo más importante es que tenga mucha disposición para colaborar, porque durante la campaña se presentan muchas eventualidades e incluso los requisitos que hay que cumplir para cada operación son muy amplios. Ayuda muchísimo que los representantes financieros estén muy atentos a la fiscalización de sus candidatos, porque de esa forma garantizarán que todo lo reportado esté a tiempo, esté correcto y por supuesto esté completo. Hay que considerar que son los candidatos quienes generan las operaciones, quienes son la fuente de toda la información, por lo que deben asegurarse que el representante financiero esté siempre bien informado de lo que está ocurriendo en la campaña, para que a su vez pueda entregar esa información con nosotros como área contable de Movimiento Ciudadano. En la campaña, entonces, debemos considerar las actividades que se reportan dentro de nuestros sistemas de fiscalización. Y para ello debemos entender qué es una campaña. Y la campaña será el conjunto de actividades que realizan los candidatos durante este tiempo determinado. El tiempo de campaña de los candidatos federales será del 4 de abril y hasta el 2 de junio. Las actividades que se fiscalizan durante la campaña serán los eventos que realicen los candidatos, y por eventos entenderemos a las interacciones que tienen los candidatos o el equipo de campaña con la ciudadanía. Estas interacciones son actividades que se reportan en la agenda de eventos. Tanto si las interacciones son virtuales como si son físicas, siempre que ocurran entre ciudadanos y candidatos o equipos de campaña, se entenderá que se considerará un evento. Cuando hablamos de gastos, debemos entender que deben de estar reportados también en la plataforma. Y estos gastos podrían ser, por ejemplo, operativos, es decir, aquellos que usamos para operar normalmente en la campaña, como el reporte de la casa de campaña, del vehículo que se usa para trasladarse hacia los eventos, de los combustibles que se gastan para la movilidad de ese vehículo. Respecto a los gastos en propaganda, los más comunes serán los que ocurren en Internet, los impresos, las lonas y bardas, los espectaculares, los diarios y revistas y los utilitarios, donde en los utilitarios debemos saber que toda propaganda utilitaria deberá estar elaborada en tela, es decir, de material textil. Y cuando hablamos de propaganda utilitaria la vamos a identificar porque será aquella propaganda que le brinde una utilidad a la persona que la recibe. Por su parte, los materiales impresos tienen el requisito de que deben contener el logotipo de reciclable. Esto porque en sus características deben ser, por supuesto, biodegradables, hechos de materiales no tóxicos y además reciclables. La información durante el proceso de campaña será entregada a nosotros como área contable a través de nuestro sistema interno de operaciones, que es la plataforma donde vamos a gestionar todas las actividades del sistema. Será el responsable financiero o representante financiero quien se encargue del registro dentro del sistema interno de todas esas actividades, incluyendo los ingresos y los gastos de campaña, y por supuesto considerando que será necesario adjuntar los documentos que de manera clara y constante prueben que las operaciones que están registrando son sustentadas con elementos confiables y veraces. El equipo contable de Movimiento Ciudadano, a su vez, presentaremos esta información ante el INE y en términos del sistema estaremos reconocidos como usuarios validadores de la información,
por lo que constantemente estaremos en comunicación con los representantes financieros. Para ello hemos creado un grupo de Telegram donde estaremos contestando las dudas más recurrentes de fiscalización que pudieran no estar contenidas ya en este material. Los candidatos federales serán registrados en el sistema del INE por nuestro equipo contable desde el nacional. En cambio, los candidatos locales serán registrados en el sistema contable del INE por las tesorerías estatales. Por lo tanto, siempre que desde el sistema y su centro de ayuda los dirijan hacia sus validadores, si son candidatos federales, recuerden que vendrán con nosotros como equipo contable a través del grupo de Telegram. Si se trata de candidatos locales, se dirigirán a la tesorería estatal. Los temas más comunes a reportar durante la campaña como los primeros pasos será brindar los datos generales de identificación del candidato, la agenda de eventos completa, registrar la casa de campaña y el o los vehículos que se van a usar como movilidad durante la campaña. Adicionalmente, en el proceso de campaña es probable que existan muchas aportaciones, pues estas aportaciones también deberán ser reconocidas en el sistema desde el momento en que existan y máximo 2 días después. También se realizarán algunas compras y estas compras deberán también ser registradas en el sistema desde el momento en que se deseen realizar y máximo con 2 días de atraso. Se realizarán diversas actividades compartidas con otros candidatos. En esta presentación veremos las reglas generales también cuando se trata de actividades compartidas. Respecto a las transferencias, estas serán registradas por Movimiento Ciudadano, es decir, nuestro equipo contable, como recursos que el propio Movimiento Ciudadano entrega a los candidatos, por lo que los representantes financieros no necesitarán entregarnos información específica de las transferencias. Vamos a empezar entonces con los datos generales y para ello debemos saber que en el sistema van a encontrar el perfil del candidato y ahí desde que tengan acceso al sistema deberán llenar todos los campos solicitados y anexar la credencial del lector del candidato y del representante financiero y estas credenciales deben ser vigentes, estar visibles y por ambos lados. También generarán la carta de asignación y cargarán la firma del representante financiero. Nosotros como área contable nos encargaremos del trámite de la cuenta bancaria de Movimiento Ciudadano que se asigna para cada candidato, por lo que los representantes financieros no necesitarán realizar ningún trámite en especial para obtener esa cuenta. El número de cuenta nosotros mismos lo registraremos en el sistema. Respecto a la agenda de eventos, hay que entender a los eventos como las reuniones, ya sean públicas o privadas, las visitas a domicilio o actividades en general que se realicen al aire libre o en espacios cerrados, sean estas asambleas, entrevistas, marchas, caminatas, cabalgatas, recorridos, rodadas, en fin. Como sea el nombre de la actividad, se entenderá que si estamos interactuando con los ciudadanos, si tenemos promoción del voto en esa actividad, estaremos en un evento de campaña. Y entonces en el sistema lo que aconsejamos es que se proyecte el 100% de los eventos. Para ello entrarán al apartado de agenda de eventos y registrarán todos los campos que solicita la página de captura. Se asegurarán no registrar comillas, diagonales, símbolos o signos que alteren la información y deben tener en cuenta, por supuesto, que existen eventos que son onerosos y eventos que son gratuitos, entendiéndose onerosos aquellos eventos específicos donde para su realización o durante el evento exista un gasto en particular, es decir,
si ya tenemos reportados volantes y vamos a hacer una caminata, estos volantes se entiende que se reportaron para toda la campaña, no específicamente para ese evento, por lo tanto el evento, aunque cuente con esta propaganda en volantes, seguirá siendo gratuito. En cambio, si para una caminata diseñamos unos volantes especiales de invitación para ese día, se entendería que eso sí serían un gasto que está directamente vinculado a la realización del evento. Cuando hablamos de gastos, estos pueden ocurrir tanto cuando los recibimos por aportación, cuando los compramos pagando desde la cuenta de Movimiento Ciudadano o cuando se trata de apoyos que el propio CEN o los estados pudieran asignar a los candidatos. Por ello, hay que tener esta consideración. Como lo que solicitamos es que se reporte toda la agenda de campaña desde que tienen acceso al sistema, los invitamos a calcular cuántos actos diarios van a realizar en la campaña. Con este cálculo podrán proyectar toda su agenda de campaña considerando las zonas o colonias que desean visitar por día. Aconsejamos siempre agregar al menos 2 eventos extras por día a la agenda que tengan proyectada para que en esos eventos enmarquen las actividades cuando los invitan, por ejemplo, entrevistas o cuando la misma ciudadanía los invita a pasar de un evento a otro adicional. Esta información, por supuesto, la deberá tener el representante financiero para que realice la captura en el sistema. Y hemos dicho que esta captura deberá ocurrir desde que se tenga acceso al sistema y máximo 2 días después de ese momento de acceso. Cuando excepcionalmente conozcan un evento adicional, hay que considerar con mucha claridad que solo se podrá registrar en el sistema 8 días antes de que el evento ocurra. De todos los eventos que hayamos registrado en el sistema, podremos hacer modificaciones. Estas se hacen en el propio sistema con el botón de editar y aconsejamos que 48 horas antes de que suceda el evento se terminen todas las modificaciones para así garantizar que en caso de auditoría la fiscalización se realizará en el espacio donde el evento realmente está ocurriendo. En la agenda se podrán editar todos los datos, excepto el día para el que estaba proyectado ese evento. El plazo máximo, en cambio, para realizar los últimos cambios que necesite el evento será el día para el que estaba proyectado el evento, siempre antes de las 12 de la noche. Cuando proyectamos eventos, es posible que algunos no se lleven a cabo. Por ello, deben saber que en el sistema tendrán la opción de cancelar eventos. Y estas cancelaciones se deberán registrar máximo el día en el que estaba proyectado que ocurriera ese evento antes de la medianoche. Por supuesto, el momento de inicio para una cancelación será desde el momento de su creación. También en el sistema tendremos que marcar los eventos que se realizan y para ello, máximo el día en que estaba proyectado ese evento, entraremos a marcarlo como realizado antes de las 12 de la noche. En este caso de marcar como realizado, el momento de partida será también el día en que estaba proyectado que sucediera ese evento. Respecto a la casa de campaña, registraremos el domicilio considerando la calle, el número, la colonia, el municipio y las referencias de ubicación. Por supuesto, al considerar establecer este domicilio en el sistema, debemos tener en cuenta que esta casa seguramente representará un gasto, siendo que este gasto podría llegar a la candidatura a través de aportaciones, a través de pagos desde la cuenta de Movimiento Ciudadano
o por transferencia cuando les presten un espacio en el comité estatal. Y hay que tener en cuenta que esto también sumará al tope de campaña. Registrar la casa será una labor que tendrá como plazo máximo desde el primer día de campaña o desde el primer día que tengan acceso al sistema y máximo 2 días después de ese momento. Por supuesto, para poder registrar el domicilio de la casa, primero tendremos que haber reconocido el gasto. Entiéndase por aportación, entiéndase haber registrado la compra o haber contabilizado la transferencia. Y sabemos que las transferencias serán registradas por los equipos contables de Movimiento Ciudadano. Por ello, debemos considerar que debemos reportar primero el gasto y después vincularemos ese gasto al registro del domicilio. Ahora bien, por lo que corresponde a eventos, no hay en el sistema un apartado especial para registrar vehículos. Los vehículos en este caso se registrarán también según su origen, entiéndase por aportación o si se pagó la renta de un vehículo desde el apartado de contrataciones o compras o si recibieron el préstamo de ese vehículo. En todo caso, el vehículo directamente se reconocerá en el apartado que corresponda, donde el más común será en el apartado de aportaciones. Vamos a entrar entonces al tema de las aportaciones y por ello debemos saber qué son las aportaciones. Entonces, tanto los candidatos como los militantes y los simpatizantes podrían apoyar a la campaña. Para ello podrían prestar o regalar bienes permitidos y en este caso se llaman aportaciones en especie. También, si lo desean, podrán regalar dinero y en este caso se llaman aportaciones en efectivo. Estas aportaciones, por supuesto, son voluntarias y cada candidato decide si las brinda y en su caso si las recaba. Y las reglas que debemos tener en consideración son las siguientes. Las aportaciones en especie se dividen en dos, las que tienen su origen en donaciones y las que tienen su origen en comodatos. Se tratará de donaciones cuando nos estén regalando bienes o servicios. Y entonces, siendo donaciones y siempre que éstas sean menores al valor de 90 UMAS, se podrán documentar con la factura donde conste la operación o bien, en su caso, 2 cotizaciones de proveedores, siendo válidas también 2 capturas de pantalla de precios publicados de estos bienes que nos desean donar. Por supuesto, cuando se trata del valor de los bienes, habrá que considerar si estos bienes son para repartirse o solo para utilizarse durante el periodo de campaña, pero que lo que nos están aportando no es un bien, sino un servicio. Por lo tanto, cuando se trate de cotizaciones de propaganda que vamos a repartir, estas se solicitarán por el valor del bien en sí mismo. En cambio, cuando se trate de aportaciones de servicios que estaremos recibiendo durante la campaña, por ejemplo, la renta de vehículos, la renta de casa de campaña, la renta de muebles y la renta de otros bienes en general, se entenderá que al solicitar las cotizaciones por donación estarán justo al valor de la renta de esos bienes y nunca al valor del bien completo, porque eso se interpretaría tanto como que nos estuvieran regalando ese bien y en este caso, cuando se trata de bienes de uso más permanente, no deben constar en los documentos como tal un regalo, sino solamente la donación del valor de la renta de ese bien. A la documentación se le agregará siempre que sea donación muestra fotográfica. En el sistema generaremos el recibo de aportación y el contrato de donación que deberemos imprimir y cargar firmado ya por el aportante y por supuesto agregaremos la credencial de lector del aportante. Cuando las aportaciones superen 90 UMAS,
También será requisito inamovible que se presente el comprobante de que esa aportación fue pagada por cheque o transferencia desde la cuenta bancaria del aportante hacia el proveedor que le haya vendido esos bienes o que le haya brindado los servicios. También, cuando se superan las 90 UMAS, debemos considerar que se deberá agregar al sistema la constancia de situación fiscal, porque en las campañas no está permitido que las personas físicas con actividad empresarial aporten, por lo que en esta constancia vamos a valorar que no se trate de una persona física con ese régimen fiscal. En caso de que un aportante no tuviera ningún régimen fiscal, en nuestro centro de ayuda encontrarán un formato que servirá para que la persona física aportante lo firme, dando constancia de que no tiene ningún régimen fiscal y por lo tanto no es una persona física con actividad empresarial. Al momento de solicitar las facturas de aportaciones, hay que considerar que éstas deberán ser facturadas a nombre de los aportantes y solo en aquellos casos en que el aportante no tuviera un régimen fiscal, se solicitarían a nombre de Movimiento Ciudadano, considerando que contengan el complemento INE de la campaña. Y vamos a entender entonces qué nos pueden aportar por donación. Y como dijimos, cuando se trate de donación y de bienes de uso más permanente, debemos entender que el valor que nos aportan no será del bien, sino de la renta de ese bien. Entonces nos podrían aportar la renta de un espacio para casa de campaña, la renta de vehículos, la renta de artículos para eventos. También nos podrían aportar para las campañas la renta de equipo de transporte de material o de personal, y ya en términos de gastos pues nos podrían aportar gasolina o alimentos. Adicionalmente, tratándose de propaganda, nos podrían aportar propaganda utilitaria, donde hemos mencionado que esta deberá ser textil, por ejemplo, gorras, chamarras, banderas, playeras, mandiles, siempre considerando que la propaganda utilitaria será aquella que le brinda una utilidad o uso a las personas que la reciben. La propaganda impresa, por su parte, tiene ejemplos en volantes, trípticos, calcomanías, microperforados, y es importante que contenga el logotipo de reciclable porque deberá ser realizada de materiales no tóxicos que sean biodegradables. También nos podrían aportar la propaganda que se contiene en lonas y bardas. Cuando esta pinta de bardas o colocación de lonas deberá ocurrir en propiedad privada autorizada, lo que significa que no podemos colocar esta propaganda en espacios como puentes, postes de luz, la barda de la comisión de luz, la barda de la comisión de agua o lotes sin dueño. Cuando se trate de lonas y bardas, habrá que considerar un requisito adicional a los que ya mencionamos para donaciones, y será que deberemos recabar el permiso de colocación firmado de esa barda o lona. También deberemos recabar la credencial del lector de quien nos otorgue el permiso y la foto de cada pieza de barda o lona que hayan colocado. Adicionalmente, se presentará la relación detallada de las ubicaciones y características de esta propaganda. Tratándose del formato del permiso y del formato de la relación detallada, estas ya se encuentran en el centro de ayuda del sistema. Por ello, debemos considerar que para bardas esta norma adicional aplica en todas las medidas. En cambio, para lonas solo aplica si las lonas alcanzan una medida de 3 metros cuadrados y hasta 11.9 metros cuadrados. Cuando las lonas alcanzaran los 12 metros cuadrados, ya no serán consideradas como lonas, serán consideradas como espectaculares y entra una restricción, y es que no podrán ser aportadas.
Las lonas también deberán contener el logotipo de reciclable porque deberán ser elaboradas en materiales no tóxicos y biodegradables. Por su parte, un requisito crucial en el tema de las bardas es que éstas no podrán constar en cotizaciones. Forzosamente la norma nos obliga a que consten en facturas y como en este caso estamos hablando de aportaciones, se trataría de facturas emitidas a nombre del aportante. También nos podrían donar la propaganda en páginas de internet y esta podría estar en dominios, en mensajes, en anuncios publicitarios, en pautas o en imágenes. Y tenemos dos formas de obtener este servicio. Cuando el aportante directamente lo consigue de un proveedor o cuando invierte desde su cuenta bancaria en el portal de internet. Cuando en su caso contrate a un proveedor, se entenderá que deberá brindarle el proveedor las hojas membretadas donde consten la característica de lo contratado, incluyendo las imágenes del material que se estuvo pautando en caso de que se tratara de pauta o de los elementos publicitarios en sí que se distribuyeron. Tratándose también de contratación a través de proveedor desde el aportante, deberá contenerse el recibo donde se prueba que el proveedor que contrató el aportante le pagó a su vez al proveedor en internet a través de transferencia y deberá agregarse también la relación detallada de las características de lo contratado. Este formato se encuentra también ya en el Centro de Ayuda al Sistema. De otra forma, cuando la propaganda en internet directamente se consigue invirtiendo en los portales como una transacción en línea, se entiende que podremos usar la captura de pantalla donde consten las características de lo que se está contratando y por supuesto todas las imágenes de los materiales que se estén publicando. También presentaremos la captura de pantalla de la transacción en línea, es decir, el momento de pago de la operación, adjuntando el estado de cuenta bancario de la persona aportante para demostrar que esa operación fue cargada ya sea a la tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito del aportante. Y también será requisito entregar la relación detallada llena con todas las características de la contratación que hizo el aportante. Ahora bien, cuando las aportaciones sean por comodato, es decir, que estos bienes sean prestados por un tiempo y los necesitemos devolver al término de la campaña, se entenderá que estos se documentarán con la factura del bien, si no podríamos usar dos cotizaciones o bien otro documento que acredite el valor del bien, solo que el documento deberá ser formal, es decir, tener valor probatorio legal. Adicionalmente, se agregará la muestra fotográfica de este bien que nos están aportando o que nos están prestando por este tiempo de campaña. Se generará desde el sistema el recibo de aportación y el contrato de comodato que imprimirán y cargarán nuevamente firmados en el sistema. Se agregará también la credencial del lector del aportante y aquí se suma un requisito fundamental que hace la diferencia entre un comodato y una donación. Y en este caso, este requisito es que deberán agregar el documento que acredite que el bien es propiedad del aportante. Cuando se trata de comodatos debemos considerar el tiempo que nos prestan este bien para llegar al cálculo del valor. ¿Y cuáles serán las cosas que nos podrían prestar? Las más comunes serán la casa de campaña, el vehículo que se usa en la campaña, algunos artículos para eventos y algunas cosas para operar en la campaña, siendo los más recurrentes y que mejor se logran documentar la casa de campaña y el vehículo. Cuando se trate de casa de campaña, podremos usar como documento para probar que el bien le pertenece al aportante la boleta predial.
También esta misma boleta predial podría servir para amparar el valor de la casa. Esto, por supuesto, será cuando en la boleta predial se manifieste el valor catastral de esa casa. Por su parte, los vehículos podrían ampararse sus valores en la factura del vehículo o podríamos usar lo que resulte o manifieste la evaluación del libro azul. También en su caso podríamos conseguir 2 cotizaciones de proveedores que podrían ser también capturas de pantalla de precios publicados en Internet. Cuando las cotizaciones son de vehículos por comodato, estas deberán constar al valor total del bien, o sea, a su precio de compra-venta. Y para probar que este bien le pertenece a la persona aportante, deberá agregarse la tarjeta de circulación a nombre del aportante, considerando, por supuesto, que los aportantes deberán ser personas físicas sin actividad empresarial con credencial de elector vigente. Ahora bien, cuando las aportaciones que recibamos sean en efectivo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si quien desea aportar es el candidato, solo lo podrá hacer mediante transferencia o cheque. No podrá realizar depósitos en ventanilla y lo hará directamente a la cuenta que se le asigna para la campaña desde su cuenta personal. Los documentos con los que se amparará esta aportación en efectivo serían la copia del cheque con el ticket de depósito del cheque. Si fuera transferencia, la hoja de transferencia, se agregará la credencial del lector del aportante y el extracto de la carátula del estado de cuenta bancario. En el caso de transferencia se agregará el comprobante CEP y por supuesto se generará en el sistema el recibo de aportación en efectivo que deberán imprimir y volver a cargar una vez firmado. Cuando se tratara de aportaciones de militantes o simpatizantes, lo que debemos tener en cuenta es que estas aportaciones se reciben en las cuentas que estamos mandatados a tener aperturadas para recibir específicamente una de aportaciones de militantes y otra para recibir aportaciones de simpatizantes. En este caso, ellos no aportan a la cuenta del candidato, sino a estas cuentas que se abren exclusivamente para recibir este tipo de aportaciones. Y si ellos hacen una aportación que acumuladamente no supere los 90 UMAS, solo se necesitarán los siguientes documentos: el ticket de depósito, la credencial del lector del aportante y el recibo de aportación en efectivo que generan desde el sistema, que deberán imprimir y cargar una vez firmado por el aportante. En cambio, si la operación supera los 90 UMAS, habrá que considerar que los documentos que se necesitarán serán más y por supuesto que la operación solo podrá ocurrir a través de cheque o transferencia. En este caso, la lista de documentos a solicitar será la copia del cheque con su ticket de depósito y si es transferencia, la hoja de transferencia, la credencial del lector del aportante, el recibo de aportación que se genera desde el sistema, se imprime y se carga una vez firmado por el aportante, la carátula del estado de cuenta bancario del aportante desde la cuenta de la que desea aportar, la constancia de situación fiscal para probar que no es una persona física con actividad empresarial y, por supuesto, si fuera una persona sin régimen fiscal, se dirige al centro de ayuda para descargar y firmar el formato donde valida que no cuenta con régimen fiscal. Adicionalmente, si se tratara de una aportación por transferencia, se deberá cargar el comprobante CEP. Y por ello hay que saber quiénes son las personas que no nos pueden realizar aportaciones y estas serán las personas morales, las personas físicas con actividad empresarial, las personas o empresas extranjeras, las instituciones religiosas, las personas con cargo público, los organismos internacionales, los integrantes de alguna organización delictiva
y las personas no identificadas. Ahora bien, este tema fue respecto a las aportaciones. Empecemos a entender qué son las compras. Y el primer elemento que debemos conocer de las compras es que dado que los espectaculares no podrán ser aportados, estos deberán ser contratados, es decir, se convertirán en una compra. Y debemos recordar que toda lona que supere los 12 metros cuadrados se considerará un espectacular. Cuando se trata de estas contrataciones, debemos vigilar que la cuenta bancaria de Movimiento Ciudadano cuente con requisitos para el pago de la contratación que se desee realizar. Para ello observarán si podrán cubrir el monto a pagar con el recurso de apoyo que les brinde Movimiento Ciudadano en su caso, o bien deberán realizar aportaciones de efectivo adicionales de simpatizantes, de militantes o del propio candidato. Los proveedores para contrataciones deberán estar registrados en el Registro Nacional de Proveedores y por supuesto deberán facturar con complemento INE, además de entregar el expediente de proveedor que servirá para validar la contratación. Si se tratara de una persona física, el expediente contendrá la credencial del lector de la persona física proveedor, la cédula fiscal, la hoja donde conste la inscripción en el RNP y su refrendo, el comprobante de domicilio actual del proveedor, la carátula del estado de cuenta bancario, el teléfono y el correo electrónico del proveedor y todos los datos bancarios que componen clave interbancaria, número de cuenta, sucursal e institución bancaria. Cuando se trata de persona moral, adicionaremos el acta constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el poder notarial del nombramiento del representante legal y, por supuesto, adicionaremos los datos bancarios de la persona moral, además de los datos que ya explicamos para persona física. También solicitaremos en este caso cotización de la operación que se pretende contratar con ese proveedor. Y para ello, estas contrataciones deberán reflejar la cantidad de los bienes y servicios que nos van a vender, las características de esos bienes y servicios, las fechas en que nos las van a entregar con sus precios unitarios con IVA desglosado. Según el tipo de propaganda de la que se trate, se adicionan otros requisitos. Por ejemplo, en caso de propaganda colocada en vía pública, habrá que especificar la fecha de colocación de la propaganda, el domicilio de la ubicación y el periodo de exhibición. En caso de espectaculares, además de lo anterior, habrá que agregar el ID del espectacular. En caso de diarios y revistas, lo que se especificaría serían las fechas de las publicaciones, la periodicidad y el tipo de medio donde se va a contratar esta propaganda. Adicionalmente, toda vez que hayan capturado la contratación, generarán la factura siempre a nombre de Movimiento Ciudadano y será con complemento INE. Les deberán entregar esta factura en formato PDF y XML. Consideren que toda contratación deberá contar con el contrato firmado y para ello el contrato deberá cargarse en máximo 2 días posteriores a la fecha de firma que mencione el contrato. En todo lo que contratamos se adicionarán muestras físicas y adicionaremos relaciones pormenorizadas en la propaganda en espectaculares, en vía pública como lonas, bardas, mantas u otros, en la de Internet y en los medios impresos masivos. Solicitaremos certificados de calidad de las resinas en la propaganda impresa y permiso de colocación de bardas y lonas en aquellas que sean mayores a 3 metros cuadrados, considerando que este permiso también
deberá contar con la credencial del lector de quien otorgó el permiso, la foto de cada pieza pintada o colocada en la propiedad privada y, por supuesto, la relación detallada que mencionamos que necesita este tipo de propaganda. Cuando se tratara de publicaciones en inserciones, es decir, diarios y revistas, las muestras, además de digitales, deberán ser físicas. Es importante que en estas muestras se considere que deberá poderse identificar la fecha en la que se colocó la propaganda en el diario, además de los números de página o de hoja de ese diario y el nombre, por supuesto, del diario del que se trate. La propaganda en diarios también deberá contener la leyenda inserción pagada por, y ahí seguirá el nombre de quien haya pagado esa propaganda. Por ejemplo, si fuera una contratación y hubiera pagado Movimiento Ciudadano, la leyenda sería inserción pagada por Movimiento Ciudadano. Cuando se trate de espectaculares, debemos presentar las hojas membretadas expedidas desde el Registro Nacional de Proveedores. Cuando se trate de propaganda en Internet, deberemos adicionar las direcciones electrónicas y dominios donde se colocó esta propaganda, lo que constará en la relación detallada. Cuando se trate de operaciones con proveedores extranjeros como intermediados por proveedores nacionales, deberá presentarse el recibo expedido en línea donde el proveedor nacional le paga al proveedor extranjero. Y entonces, en el sistema capturarán los contratos que correspondan. Ahora bien, los candidatos podrían realizar actividades compartidas con otros. Para ello hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. De los eventos, cada representante financiero avisará todos los eventos de su candidato en la agenda de su propio candidato, considerando que los eventos se registrarán aunque los hubieran invitado o estuviera organizando otra persona. Con el solo hecho de participar en el evento, habrá la obligación de tenerlo reportado. Lo que se aconseja es que se reporten desde los primeros días de campaña y si en un momento surge un evento adicional, el sistema solo permitirá guardar si este evento se registra con 8 días de anticipación a que ocurra el evento. Cuando se trata de los gastos del evento, hay que considerar que se prorratean entre los candidatos participantes en los eventos, es decir, sumará al tope de campaña de ellos. Y en estos casos habrá que tener en cuenta que si hacen uso de la voz, si suben al escenario o si promueven su candidatura, ese evento les estará sumando a su tope de gastos de campaña. Se entenderá que se promueve la candidatura cuando estemos usando elementos publicitarios que identifiquen al candidato, por supuesto, ya sea que en la playera coloquemos el nombre del candidato, que en las lonas se señale o en volantes, en fin, que se promueva a ese candidato. El gasto deberá ser registrado en el sistema por el representante financiero del candidato que esté organizando este evento. En caso de que se organizara entre varios, se pondrán de acuerdo y definirán qué representante financiero realizará la captura de estas operaciones compartidas. Cuando se trate de propaganda que estén compartiendo los candidatos y que ésta no esté vinculada a eventos, también deberá estar registrada. Y para ello el representante financiero de cada candidato se pondrá de acuerdo con los demás candidatos o sus representantes financieros para que identifiquen quién de ellos realizará el registro de esta operación. Deben saber que los gastos se prorratean entre todos los candidatos que se beneficien de la propaganda en la zona geográfica. Y entenderemos que existe este beneficio en automático cuando la propaganda no identifica a ningún candidato en específico. En ese caso, esa propaganda genérica deberá sumarse en automático a todos los candidatos
del estatal o del federal que hubiera en ese estado, entiéndase, en esa elección. En cambio, si la propaganda fuera personalizada y contiene los nombres, imágenes, lemas o alusiones a los candidatos, esta propaganda sumará para todos los candidatos que se hubieran visto aludidos en ella. Si la propaganda mencionara las candidaturas, también entenderíamos que les estaría sumando gastos a esas candidaturas mencionadas. Por ejemplo, si dijera vota por todos los candidatos a diputados federales, entenderíamos que el gasto aplicaría para todos los que estén vigentes siempre que la propaganda esté colocada en la zona geográfica que les compete. Por supuesto, si la propaganda está en internet, se entendería que aplicaría para todos los del estado o según la delimitación que se haya hecho en la misma propaganda, se identificaría su beneficio. Por eso hay que entender que cuando hablamos de prorrateo, estamos diciendo que este gasto será absorbido en el tope de gastos de campaña del candidato. Y la forma en que se prorratea es que a los candidatos federales en automático les tocará el 50% de impacto sobre su tope de gastos de campaña. A los locales se les reflejará el restante 50%. Entre varios candidatos federales, si fueran más de uno los implicados en esta propaganda, el monto se dividirá a partes iguales. En cambio, entre los locales se divide en relación al tope, es decir, a mayor tope absorbe mayor gasto, a menor tope absorbe menor gasto. Los prorrateos, por supuesto, se hacen conforme a las normas de fiscalización sin que estos montos o datos que resultan puedan ser alterados directamente por nosotros como equipo contable. Por ello, cuando los candidatos hagan propaganda a favor de otros o realicen actividades en favor de otros, deben tener muy claro que deberán contar con el acuerdo de todos los que se vayan a implicar, puesto que les estarán sumando gastos a sus topes de campaña y lo deben tener muy claro y muy controlado en su resumen de gastos para evitar así un rebase de topes. Y hay que considerar también esto. Estas reglas son cruciales tratándose de actividades compartidas o gastos compartidos. Y es que tratándose de aportaciones, ya sea que se reciban en especie o en efectivo, solo podrán recibirse de militantes o simpatizantes para destinarlo en gastos compartidos. Si se trata de compras, el recurso debería haber llegado de militantes o simpatizantes y de propio movimiento ciudadano y pagaríamos desde la cuenta concentradora de la campaña y no desde la cuenta del candidato, porque un candidato no le puede transferir a otro. Así que consideremos que antes de realizar la operación de contratación, deberán indicar en esa operación que esta actividad o gasto está compartida con otros candidatos para que nos aseguremos de que sea pagada desde la cuenta de Movimiento Ciudadano como cuenta concentradora. Respecto a las transferencias, lo que debemos conocer es que éstas serán documentadas por nosotros como áreas contables de Movimiento Ciudadano y que son distribuciones que realizamos porque la norma así lo señala. Por ello, estas distribuciones ya respetan porcentajes y cualidades de la norma y no pueden ser alteradas a la hora de reflejar esta distribución. Finalmente, debemos saber que el INE realiza distintas gestiones de auditoría para la vigilancia de las campañas, por lo que solo podremos empezar a realizar actividades de campaña a partir del primer día de campaña y hasta el 2 de junio, que será el momento donde dará inicio la veda electoral.
Las acciones que realiza el INE para vigilar que todos los gastos de campaña estén reportadas se dividen en 3: monitoreos, visitas de verificación y confirmaciones con terceros acompañadas de revisión. En el caso de los monitoreos, el INE acudirá a distintas colonias de distintos estados para revisar toda la propaganda que está colocada en la vía pública, como espectaculares, lonas, bardas y otros que puedan estar colocados. De las detecciones que haga, generará actas y esas actas serían observadas para nosotros en el oficio de errores y omisiones, por lo que es importante que toda la propaganda que planeen colocar en vía pública esté debidamente registrada. También realiza monitoreos en Internet, es decir, vigila todas las publicaciones que hacen los candidatos y sus equipos, y estas publicaciones también las hacen constar a través de actas que nos observan en el oficio de errores y omisiones. También el INE hace monitoreos a los diarios y revistas, por lo que tratándose de inserciones o publicaciones pagadas en diarios y revistas, deberíamos tener en cuenta que todas estas deben estar reportadas. Respecto a las visitas de verificación, lo que hacen los auditores del INE es acudir ya sea a los eventos o a la casa de campaña de los candidatos, por lo que la precaución es la misma: asegurarnos que todo lo que existe en la casa esté perfectamente reportado, además de todo el gasto en sí del evento que se estuviera realizando. Respecto a las confirmaciones con terceros, debemos considerar que el INE envía oficios a los proveedores o a los aportantes, y en estos oficios les solicita que identifiquen todo tipo de operaciones que hayan realizado con nosotros, por lo que tienden a ser asustados con los oficios que reciben. Para el caso de los candidatos federales, lo que deberán hacer sus representantes financieros, si es que los aportantes o los proveedores recibieran estos oficios, es solicitarle que les compartan de inmediato el oficio y a su vez compartirlo con nosotros para que les brindemos un proyecto de respuesta a ese oficio que hayan recibido. Y como dijimos, los auditores revisan que todos los ingresos y los gastos de la campaña estén reportados y documentados dentro del sistema. Entonces, debemos considerar que cuando el INE levanta actas, estas actas harán constar cierta información, por lo que siempre que interactúen en la generación de actas, asegúrense de 2 cosas: que les indiquen en qué momento recibirán la copia del acta y que antes de firmar esa acta, que usualmente es digital, deberán indicar si esa propaganda que el auditor está reconociendo en el acta corresponde o no a la realidad. Muchas veces por error puede quedar reportada mucha más propaganda de la que en realidad está existiendo en el evento, y por ello hay que dar lectura al acta antes del firmado. En caso de no estar de acuerdo con la propaganda que está listada, ya sea en cantidad o en características, lo que se deberá hacer será indicar mediante una narración que se fotografíe desde el propio dispositivo del auditor que no se está de acuerdo con esa detección, al menos con las cantidades de la detección, y especificar las cantidades correctas que deberían estar registradas en el acta. Esto nos permitirá hacer una defensa de los gastos señalados por el propio auditor. Este es el material inicial de la campaña y deben considerar que de las actividades que mencionamos dentro del sistema como básicas para operar, existen videos de apoyo que nos sirven para poder guiarnos a la hora de registrar estos tipos de gastos o de actividades
en el sistema interno de operaciones. Entonces se entiende que en el centro de ayuda encontrarán videos de apoyo donde nos dicen cómo cargar los datos generales de la campaña, la agenda de eventos, la casa de campaña, el vehículo que se use y por supuesto nos indicarán cómo se capturan en lo particular las aportaciones, tanto si son en especie como en efectivo, cómo se capturan las compras a su vez. Con estos elementos, todo representante financiero contará con materiales suficientes para que pueda realizar las gestiones y captura de información y documentos en el sistema. Muchas gracias por haber atendido esta presentación.